Mi corazón se hundió en el momento en que mi esposa cruzó la puerta después de su viaje de trabajo a Las Vegas. Su sonrisa era tan radiante como siempre, pero algo no estaba bien. Una débil y misteriosa moretón marcaba su cuello. Luché por mantener la calma, pero por dentro, la ansiedad hervía sin cesar. Ella rápidamente subió el cuello de su abrigo, murmurando con prisa: «Es solo una picadura de insecto». Sus palabras no hicieron nada para aliviar mi creciente sospecha, amplificada por recuerdos de llamadas perdidas, promesas olvidadas a nuestra hija y la forma en que ese compañero de trabajo más joven había casualmente pasado su brazo por encima de ella. Un frío terror se apoderó de mí mientras una pregunta resonaba en mi mente. ¿Era este el principio del fin que siempre había temido? Todo comenzó en el momento en que se fue a su retiro corporativo en Las Vegas. Cada año, ella va en este viaje: networking, seminarios, unión corporativa. Normalmente reorganizo mi agenda, la acompaño y hacemos un viaje familiar de eso. Siempre ha sido nuestra cosa, una pequeña escapada, una manera de reconectar en medio de nuestras vidas caóticas. Pero este año fue diferente. Nuestra hija de 4 años, que siempre ha tenido problemas con los viajes, estaba pasando por una etapa particularmente difícil con la ansiedad. No quería ir a ningún lado, ni siquiera al aeropuerto. Entonces, después de una larga conversación, mi esposa y yo decidimos que yo me quedaría con ella, y mi esposa iría sola. Intentamos verlo de manera práctica. Su carrera está creciendo, está haciendo conexiones importantes, y saltarse el retiro, aunque opcional, habría sido mal visto. No quería detenerla. Ella prometió mantenerse en contacto, e incluso planeamos una llamada especial de cumpleaños por FaceTime para nuestra hija. Se suponía que iba a cantar, tal vez incluso ayudar a apagar las velas virtualmente. Nuestra hija estaba tan emocionada, habló de ello durante días. Pero una vez que llegó a Las Vegas, las cosas cambiaron. El primer día, ella seguía siendo ella misma, enviando mensajes, revisando cómo iba todo, incluso haciendo algunas bromas como siempre. Pero luego fue como si se hubiera apagado un interruptor. Sus respuestas se volvieron más cortas, luego más lentas, a veces nada en absoluto. Enviaba mensajes con actualizaciones importantes, las pesadillas de nuestra hija, un susto por fiebre, pequeñas cosas con las que necesitaba su apoyo y quedaban en leído. Cuando lo mencioné, ella dijo que nunca los vio, o que estaba demasiado ocupada y se olvidó de responder. Eso no era propio de ella. Peor aún, cuando logramos hablar por teléfono, ella apresuraba la conversación, hablaba rápido y de repente necesitaba irse. Nuestra hija apenas decía hola antes de que ya estuviera despidiéndose. Intenté entender. Los retiros pueden ser intensos, pero ni siquiera estaba llamando durante los eventos programados. Estos eran momentos en los que supuestamente estaba sola en su habitación o entre actividades, y entonces llegó la llamada de cumpleaños. Se echó atrás. Dijo que la gente de su seminario subió a su habitación, que era una oportunidad de networking que no podía dejar pasar. Ella preguntó si podía explicarle a nuestra hija que no podría asistir. Le dije que no lo haría. Le dije que había hecho una promesa y que necesitaba manejarlo ella misma. Ella intentó darle la vuelta. Dijo que no la estaba apoyando, que la estaba haciendo elegir entre su carrera y ser madre. Pero ella ya había tomado esa decisión. ¿Y nuestra hija? No entendía. Esperó a su mamá con el sombrero de fiesta puesto y lágrimas en los ojos cuando nunca llegó la llamada. Más tarde, mi esposa prometió un vale para otro día. Dijo que se lo compensaría al día siguiente. Eso tampoco pasó. Luego estaban las publicaciones en las redes sociales, fotos y videos del retiro. La mayoría eran cosas estándar: compañeros de trabajo sonriendo, horas felices, paneles. Pero un tipo, un nuevo empleado de 23 años, estaba en casi todas las publicaciones. Estaba prácticamente pegado a su lado. Una foto lo mostraba con el brazo casualmente apoyado sobre sus hombros. Demasiado casual, demasiado familiar. Recordé a ese tipo. Me había hablado de él. Era el nuevo asociado junior en su departamento, recién salido de la universidad, torpe, luchando por encajar. A mi esposa le asignaron supervisarlo, enseñarle los trucos del oficio. Ella mencionó que una vez, después de un proyecto de trabajo tardío, él le envió un mensaje diciendo que ella era exactamente el tipo de mujer que necesitaba para mantenerlo bajo control. Levanté una ceja en ese entonces. Lo desestimó, dijo que era inofensivo, dijo que le daba pena por él. Pero ahora, con cada excusa extraña, cada llamada perdida, cada momento de distancia,
No podía dejar de reproducirlo todo. Para cuando ella llegó a casa, con esa marca tenue y demasiado familiar en su cuello, ya lo sabía. Esto no se trataba solo de un moretón, se trataba de todo lo que condujo a eso, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que, sea lo que sea esto, comenzó mucho antes de que ella subiera a ese avión. Intenté darle el beneficio de la duda, de verdad lo hice. Durante días después de que ella regresó, seguía diciéndome que estaba siendo paranoico, solo un padre cansado que extrañaba demasiado a su esposa, que tomaba las cosas demasiado personalmente, pero, en el fondo, lo sabía. Algo había cambiado entre nosotros, y no era solo en mi cabeza. La primera noche que estuvo en casa, fue directo a ducharse y salió con un cuello de tortuga. En marzo. En nuestro hogar calefaccionado. No dije nada al principio. Todavía estaba procesando todo. Su ausencia, la llamada de cumpleaños perdida, la marca en su cuello, el chico en esas fotos. Pero el suéter de cuello alto lo selló. No había usado nada parecido en meses. Y ahora se convirtió en su elección habitual. Dentro de casa, fuera de casa, incluso para dormir. Ella estaba escondiendo algo. Cuando finalmente me armé de valor para preguntarle sobre el moretón, me dio ese mismo tono tranquilo pero apresurado. Ya te lo dije, es una picadura de insecto. ¿Por qué sigues sacándolo a colación? No insistí. Nuestra hija estaba en la habitación de al lado, pero mi silencio debió haber hablado más que las palabras. Más tarde esa noche, después de que nuestra hija se durmiera, lo volví a mencionar. Esta vez, directamente. Creo que eso es un chupetón, dije. Se quedó paralizada. Solo por un segundo. Luego puso los ojos en blanco como si estuviera siendo absurda. ¿Un chupetón? ¿En serio? ¿Eso es lo que piensas de mí? No quería hacerlo, respondí en voz baja. ¿Pero qué se supone que debo pensar? Su expresión pasó de la incredulidad a la ira. Ella dijo que la estaba acusando de engañarme, que la estaba castigando por perderse el cumpleaños de nuestra hija, que solo estaba proyectando mi frustración. Pero ya no se trataba de eso. No solo eso. Era todo. Su frialdad por teléfono. Ese tipo siempre a su lado. La forma en que de repente tenía excusas para todo. La forma en que no me miraba a los ojos cuando le hacía preguntas simples. La sobrecompensación, abrazándome más, ahogando a nuestra hija con regalos y cariño, como si intentara distraernos de la verdad. Le dije directamente, estás actuando como alguien culpable. Fue entonces cuando se rompió. No en lágrimas. No, ella no llora fácilmente, sino en furia. Dijo que estaba siendo inseguro, que no entendía lo que significaba ser una mujer trabajadora en un entorno dominado por hombres, que no confiaba en ella, no se equivocaba sobre los desafíos de su campo. La he apoyado en cada noche en vela, en cada promoción que persiguió, en cada retiro al que asistió. Pero esto no se trataba de su trabajo, se trataba de nuestro matrimonio, nuestra confianza, y estaba viendo cómo se agrietaba, una pequeña mentira a la vez. ¿La peor parte? Nunca dijo una sola vez, entiendo por qué te sientes así. Nunca intentó tranquilizarme, nunca me invitó a mirar el moretón de cerca para calmarme. Simplemente desvió. Redirigió, culpado, y luego se quedó en silencio. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Hizo panqueques para nuestra hija, me besó en la mejilla como si fuera cualquier otro día, pero todo en mí gritaba que nada era normal. Ese beso no era calidez, era una tapadera, control de daños. Pasé el resto de ese día en una niebla. Verla reír con nuestra hija, bailar por la cocina, tararear su canción favorita, como si no hubiera roto algo entre nosotros. Quería creerle. Dios, quería hacerlo. Pero también sabía lo fácil que es para las personas sonreír mientras ocultan las verdades más feas. Tal vez solo fue una picadura de insecto. Tal vez el chico en las fotos solo era un niño perdido y torpe. Tal vez estaba sobrepensando. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué sentía que ya las había perdido? Cuanto más intentaba entender las cosas, más mis pensamientos volvían a algo que había tratado de ignorar durante años: su pasado. Mi esposa no habla mucho de su familia, y yo nunca la he obligado a hacerlo. Pero al principio de nuestra relación, antes de casarnos, se abrió conmigo durante una de esas conversaciones nocturnas que solo ocurren cuando dos personas piensan que estarán juntas para siempre. Me dijo que su padre le fue infiel a su madre varias veces, que su infancia estuvo marcada por puertas cerradas de golpe, gritos y largos períodos de silencio, que vio a su madre perderse lentamente tratando de mantener vivo un matrimonio con un hombre
que se negaba a ser leal. Y cuando su mamá finalmente se fue, no fue por fuerza, fue porque no quedaba nada a lo que aferrarse. Ella juró que nunca sería ese tipo de esposa. Ella juró que nunca sería ese tipo de madre. Y juró que si alguna vez se sintiera tentada a lastimar a alguien de la misma manera en que su papá lastimó a su mamá, se alejaría antes de causar daño. Pero aquí estábamos, años después, casados, con una hija propia, y no podía evitar sentir que estábamos enfrentando el mismo tipo de devastación que ella una vez juró evitar. Esa noche, mientras ella arropaba a nuestra hija y yo observaba desde el pasillo, seguía pensando, ¿es así como empezó para su madre también? Sospechas silenciosas, distancia repentina, un amoretón que nadie quiso explicar. La ironía era amarga. No solo estaba preocupado por mí mismo, estaba aterrorizado por nuestra hija. Porque si lo que temía era cierto, significaba que nuestra pequeña algún día llevaría las mismas cicatrices que mi esposa había llevado a nuestro matrimonio. Heridas que no se ven, pero que nunca sanan del todo. Y aún así, no estaba listo para enfrentar la verdad completa. Parte de mí quería creer que había una explicación razonable, que tal vez, solo tal vez, estaba dejando que mis propias inseguridades se descontrolaran. Pero otra parte de mí, la parte que la había estado observando en silencio desde que volvió, no podía ignorar cómo se estremecía cuando le preguntaba dónde había estado en ciertos momentos en Las Vegas, o lo rápido que se cerraba cada vez que mencionaba al compañero de trabajo, o cómo parecía estar entre la culpa y la defensiva, sin comprometerse del todo con ninguna de las dos. Siempre había sido mi mejor amiga. Solíamos hablar durante horas, sobre todo y nada, pero ahora había una pared entre nosotros, construida ladrillo a ladrillo con cada respuesta vaga, cada evasiva, cada sonrisa forzada. ¿Y la parte más difícil? También podía sentir cómo yo cambiaba. Me estaba convirtiendo en alguien que no me gustaba, revisando su teléfono cuando lo dejaba desatendido, observando sus movimientos demasiado de cerca, interpretando cada suspiro, cada pausa, cada mirada. Lo odiaba. Esa no era yo. Ese no era el tipo de esposo que quería ser. Pero cuando la confianza comienza a pudrirse, la sospecha llena el espacio que deja atrás. Recordé algo que ella dijo una vez, hace años cuando estábamos hablando sobre la fidelidad. Engañar no es solo físico, también es emocional. Es cuando comienzas a ocultar partes de ti mismo a la persona con la que se supone que debes estar más cerca. Esas palabras resonaban en mi cabeza mientras me sentaba solo esa noche, mirando la pared de la sala, mientras ella dormía plácidamente en la habitación contigua, envuelta en su cuello de tortuga y en el silencio. No sabía si ella me había engañado físicamente, tal vez nunca lo supiera, pero algo había cambiado. Ya no me dejaba entrar y en cierto modo eso se sentía como la mayor traición de todas. No podía seguir viviendo así, ahogada en dudas, atrapada en un limbo entre lo que quería creer y lo que no podía ignorar. Algo tenía que ceder, y sabía que tenía que empezar conmigo. No quería ser el tipo que fisgonea. Siempre he creído que si tienes que buscar pruebas, algo ya está roto. Pero esa creencia se siente muy diferente cuando está en juego tu matrimonio, cuando la persona en la que más confías, de repente, es un extraño en tu propia casa. Entonces, empecé pequeño. Recordé a ese compañero de trabajo, el chico joven que parecía estar en todas partes durante el retiro. Volví a las publicaciones etiquetadas de otros compañeros de trabajo. No tardé mucho en encontrar más de él, siempre a su lado. Un video en particular me hizo retorcer el estómago. Fue grabado durante una de... La cámara recorre la habitación y allí está ella, riendo, inclinándose. Su mano roza su cintura y ella no se aparta. No era prueba, pero se sintió como una confirmación. Miré las marcas de tiempo. Algunas de ellas fueron tomadas exactamente a la hora en que me dijo que estaba en la cama temprano, cansada del día. Respuesta. Me había dicho que se había dormido temprano. Claramente no lo hizo. No la confronté de inmediato. Necesitaba más. No porque quisiera atraparla, sino porque necesitaba estar seguro. Necesitaba saber si estaba a punto de destruir nuestro matrimonio por un malentendido o si simplemente había estado viviendo dentro de una mentira. Revisé nuestra factura de teléfono. El número de ese compañero de trabajo apareció varias veces, a menudo tarde en la noche. Algunas llamadas duraron más de una hora. Nunca había mencionado eso. Nunca. Aún así, dudé. ¿Qué tal si solo fueran amigos cercanos?
Siempre así ha sido maternal, especialmente con las personas que se sienten fuera de lugar. Tal vez solo estaba siendo amable, tal vez estaba sobreinterpretando. Pero entonces, vi el recibo del hotel. Lo dejó en la encimera de la cocina una mañana, medio arrugado debajo de una pila de correo. No era el recibo en sí, era el cargo de la habitación. Hubo un segundo pedido de servicio a la habitación tarde en la noche, para 2. Champán, postre, algo romántico. Eso fue más difícil de justificar. No pregunté, aún no, porque de repente me asusté, asustada de que si lo decía en voz alta, si la acusaba, ponía todas las pruebas frente a ella, llegaríamos a un punto del que no podríamos regresar. En este momento, todavía había un rayo de esperanza, por muy frágil que fuera. Una posibilidad de que tal vez no fuera lo que parecía. Pero la esperanza es algo peligroso cuando se basa en la negación. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Entré en su correo electrónico mientras ella estaba de compras. La culpa fue inmediata, pero no me detuvo. Y fue entonces cuando lo vi. Un borrador, nunca enviado, titulado La cagué. Solo 6 palabras en el cuerpo del correo electrónico. No puedo dejar de pensar en esa noche. Sin nombre, sin destinatario. Pero tampoco lo necesitaba. Mis manos temblaban cuando cerré la laptop. No podía respirar, sentí como si hubiera entrado en una habitación donde las paredes se estaban derrumbando. Ahí estaba, la verdad que había estado temiendo. La confirmación que pensé que necesitaba. Pero no trajo claridad, no trajo paz. Solo dolió. Peor de lo que imaginaba. Porque ahora tenía que enfrentar la verdadera pregunta. ¿Qué hago con esta verdad? ¿La enfrento y arriesgo destrozar el mundo de nuestra hija? ¿Me alejo en silencio y llevo este dolor en secreto? ¿O me quedo, lo trago y finjo, por el bien de nuestra familia, que nunca lo vi? Había buscado la verdad porque pensaba que saber me daría poder. Pero ahora que lo tenía, simplemente me sentí impotente. Me senté con la verdad durante 2 días, 2 largos, sofocantes días, donde cada respiración se sentía más pesada que la anterior. La vi moverse por la casa como si nada hubiera cambiado, riendo con nuestra hija, tarareando mientras doblaba la ropa, preguntándome si quería café como si todavía fuéramos la misma pareja que siempre habíamos sido. Pero no lo éramos. No lo estaba, porque algo dentro de mí se había roto, y una vez que se rompe, no puedes volver a pegarlo con buenas intenciones o besos de buenos días. En la tercera noche le pedí que se sentara. Se veía sorprendida, tal vez pensó que lo había dejado pasar, que había enterrado el moretón, el silencio, los mensajes, el servicio a la habitación, junto con mi autoestima, pero no lo había hecho. No podía. Le conté todo, cada cosa que había visto, leído, recordado, las fotos, las llamadas nocturnas, el borrador del correo electrónico, el momento en que su rostro cambió, supe que no estaba equivocado. No lo negó, no lloró, simplemente se quedó en silencio. Y luego, finalmente, susurró. Cometí un error. Es curioso cómo una oración tan simple puede llevar el peso de un terremoto. Ella dijo que no estaba planeado, que simplemente sucedió, que se sentía sola, que había estado emocionalmente indisponible antes del retiro, que estaba abrumada, estresada, cansado de ser todo para todos. Escuché. La dejé hablar, porque una parte de mí necesitaba entender cómo llegamos aquí, pero entender no siempre significa perdonar. Cuando terminó, la miré a los ojos y le dije, no solo me engañaste, le mentiste a nuestra hija, elegiste un momento sobre una promesa, y no puedo enseñarle que eso es lo que parece el amor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella intentó alcanzar mi mano, pero yo me aparté, no por enojo, pero porque ya me había dejado ir. Le dije que necesitaba espacio, espacio de verdad, que llevaría a nuestra hija a quedarse con mi hermana por un tiempo, que resolveríamos la logística, pero en este momento necesitaba proteger a nuestra hija de crecer en una casa llena de resentimiento silencioso y dolor no expresado. Ella lloró entonces, no por mí, creo, sino por ella misma, por la vida que había roto, por la culpa de la que ya no podía escapar. Esa noche hice una pequeña maleta, recogí a nuestra hija, que pensaba que íbamos a un divertido viaje de fin de semana, y me fui. Mientras conducíamos por la oscuridad, mi pequeña en el asiento trasero, tarareando una canción sobre unicornios, sentí algo que no había sentido en semanas. Claridad, no alivio, no paz. Todavía no. Pero claridad. Sabía que estaba tomando la decisión correcta.
No porque dejara de amar a mi esposa, sino porque finalmente empecé a amarme a mí mismo de nuevo, y porque me niego a dejar que mi hija crezca viendo a su padre encogerse solo para mantener en pie un matrimonio agrietado. Este no era el final que quería, pero fue el final que necesitaba. No sé qué depara el futuro, si copaternearemos en paz, si alguna vez será posible el perdón, si alguna vez volveré a confiar. Pero sé esto, estaré presente para mi hija todos los días. Elegiré la verdad, sin importar lo dolorosa que sea, y nunca, jamás, aceptaré un amor que me obligue a mirar hacia otro lado ante la traición, porque algunas cosas te rompen solo para mostrarte de qué estás hecho realmente. Y este desamor, me recordó. Sigo siendo un padre, sigo siendo un hombre, y todavía puedo elegir quién quiero ser a continuación,